¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta es la primera lección, digamos, de la unidad uno, los periodos de la historia del ser humano. Ahí tenemos las capacidades, reconoce la relevancia de la disciplina en el desarrollo de las ciencias sociales. Los contenidos son la prehistoria, el concepto, las edades, la historia y geografía, concepto, objeto de estudio, relación con otras disciplinas y la importancia. Bueno, ahí vemos el proceso desde la visión del pasado de la historia. Ahí vemos lo que fue la prehistoria en cuanto a las edades, la de piedra, de los metales, la de piedra que constituye el paleolítico, el mesolítico, el neolítico. Luego ya nos vamos a lo que es la de los metales. En el periodo de la de los metales está el neolítico. En este periodo, por ejemplo, vemos que digamos que el ser humano comienza a utilizar herramientas con mayor durabilidad, ¿verdad? Con el arte de la elaboración de armas que fueron, digamos, importantes, ¿verdad? Para el uso, para la cacería y para la defensa de los territorios. También en la última parte de los metales está, eh, digamos, lo que sería la aparición de la escritura, cuando pasamos ya a la época de la historia en sí, ¿verdad? Porque con la historia, realmente, cuando hablamos de la historia en sí, ¿verdad? Es cuando aparece la escritura, desde lo que sería el proceso de los pueblos egipcios y los pueblos de la Mesopotamia. Bueno, ahí vemos lo que es el hecho histórico en sí, ¿verdad? La historia, que es la ciencia que nos relata cronológicamente los acontecimientos trascendentales que el ser humano protagoniza en las diferentes épocas. Sujeto histórico, el objeto de estudio de la historia, también el objeto básicamente que obviamente que se resume como los hechos protagonizados por los seres humanos. Y obviamente que esto tiene correlación con lo político, económico, social, ¿verdad? Y cultural en cada época que marcó un suceso X, ¿verdad? El marco conceptual es la causalidad, los cambios, la continuidad. Y por otra parte, la temporalidad, la sincronía, ¿verdad? En qué tiempo, en qué momento, en qué lugar, ¿verdad? El tiempo, el espacio, todo eso, digamos, hace que cada etapa de la historia nos den un punto de referencia basado en algo que se relaciona básicamente con un suceso que marcó algo, que nos dejó un legado, ¿verdad? Algo que fue, digamos, diferente y, por supuesto, de mucha importancia. La historia en sí, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que comienza la antigua, media, moderna y contemporánea. La antigua es la era entre el 5000 y 4000 a.C. hasta lo que sería el 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente. En la Edad Media, por ejemplo, abarca el periodo del 476 a 1453, que sería Constantinopla. La caída de Constantinopla en poder de los turcos otomanos, ¿verdad? Y también otro punto es que en el año 1492 también es la conquista de América, ¿sí? Hay una cuestión, digamos, dentro de la ciencia que son esos dos hechos que marcaron el principio de la Edad Moderna. Y la Edad Moderna constituye del 1453 o 1492 al año 1789. También en esa época, en ese periodo, digamos, tenemos diferentes sucesos como la Revolución Francesa. Digamos que hubo un rompimiento dentro de la Iglesia Cristiana Católica cuando Martín Lutero le desafió a la Iglesia Católica. Luego vemos ya que en la edad contemporánea van los diferentes cambios políticos, económicos, sociales, los partidos políticos, los conflictos bélicos, ¿verdad? La Primera y Segunda Guerra Mundial, entre otros sucesos, ¿verdad? La geografía, la ciencia que se encarga del estudio de la superficie terrestre, el objeto que sería el estudio de los fenómenos físicos, biológicos y humanos localizados en la superficie de la Tierra. La importancia, por supuesto, que nos ayuda a localizar, describir, explicar y comparar los distintos paisajes de la superficie de la Tierra.
Algunas ciencias auxiliares pueden ser la ética, la psicología, economía, antropología, arqueología, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí tenemos los ejercicios que vamos a desarrollar y esto vamos a presentar y ahí vamos a tener ya la referencia dentro del formato y la plataforma Teams.